Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Esteban Troncoso, estudiante de medicina de la Universidad EIA. El día de hoy voy a presentar en reemplazo de Laura Álvarez y Jerónimo Betancourt, estudiantes de medicina, que presentaron el seminario de obstrucción intestinal de manera presencial para el grupo de interés de cirugía. Por cuestiones técnicas se dañó el audio, por lo que lo voy a presentar de manera remota. Entonces vamos a iniciar con un caso clínico. Es una femenina de 76 años con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia e hipotiroidismo. Tiene antecedente quirúrgico, una tubectomía hace 40 años e ingresa con un cuadro de 3 días de evolución de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, múltiples episodios eméticos y su última deposición fue 24 horas antes de consultar. Ante este cuadro clínico podríamos sospechar de múltiples diagnósticos diferenciales, como podría ser una apendicitis, aunque no cuadra mucho la edad. Se debería sospechar más de una neoplasia del apéndice, de una diverticulitis del colon derecho, aunque es rara en nuestro medio, de una isquemia mesentérica crónica agudizada, de una patología ginecológica, o la causa más común que se debería sospechar en esta paciente sería una obstrucción intestinal, por lo que se decide realizar una tomografía de abdomen en la cual se encuentran los siguientes hallazgos. Como podemos ver, hay un vólvulo del ciego, el cual se puede observar ahí, hay una gran dilatación de asas, y ese signo en el centro, que es el signo del remolino, que se da por una trayectoria anómala de los vasos mesentéricos. El signo del remolino, al igual que muchos otros que están descritos, puede simular lo que puede ser una isquemia intestinal. Es un signo muy específico de obstrucción intestinal y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer el enfoque del paciente. Para iniciar la presentación de obstrucción intestinal, quisiera hablar primero sobre la historia. La obstrucción intestinal la describió Hipócrates por primera vez y la primera intervención la realizó Praxágoras en el 350 a.C., por lo que podemos ver que es una patología que se remonta muchísimos años atrás. Es una patología que adicionalmente genera mucha morbimortalidad y es muy importante dar un adecuado enfoque y un adecuado tratamiento, debido a que un retraso en el diagnóstico puede aumentar la morbimortalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Hablemos un poco de epidemiología. La obstrucción intestinal puede darse, algunos la describen como obstrucción intestinal alta o baja o obstrucción de intestino delgado e intestino grueso, cada una con causas más frecuentes que la otra. En la obstrucción intestinal del intestino delgado tenemos obstrucción por bridas, que es la causa más frecuente, que sería del 60 al 70% de los casos. Y en la obstrucción intestinal del colon, de las causas comunes pueden ser las neoplasias del colon y el recto. El 25% de los casos de abdomen agudo son por obstrucción intestinal. Es muy importante tener en cuenta esto para dar un adecuado manejo, ya que puede ser una patología que puede darse un manejo médico o incluso un manejo quirúrgico. Y tiene una predisposición por los hombres, como podemos observarlo, hay una relación de 58-41. Como podemos ver ahí, las personas con cáncer de colon y con obstrucción intestinal tienen una prevalencia del 61% y una mortalidad de hasta el 57%, que es una mortalidad muy alta. Y la obstrucción intestinal asociada a malignidad, que es del 3 al 15%. Porque es importante mencionar la obstrucción intestinal maligna, que no es la intención de esta charla, ya que el manejo de cada una, de tanto la maligna como la no maligna, tienen manejos médicos muy diferentes, y es muy importante conocer eso para dar el adecuado enfoque y manejo. ¿Cuál es la definición de una obstrucción intestinal? Es la detención parcial o completa del paso de heces y gases en alguna porción del tramo intestinal. Algunos autores definen que una obstrucción intestinal es solo una detención completa y que cuando es una detención parcial se le conoce como suboclusión intestinal. Y a otros les gusta llamarlo como obstrucción intestinal parcial o completa. Cuando hablamos de una pseudoobstrucción intestinal, también conocido como síndrome de Ogilvy, es cuando hay una sintomatología muy asociada a una obstrucción intestinal, pero sin un hallazgo positivo radiológico. La clasificación, hay muchas clasificaciones descritas de la obstrucción intestinal, como primaria, secundaria, alta o baja, o incluso mecánica o funcional, que es la que vamos a describir en este momento. Entonces, cuando hablamos de causas mecánicas, se pueden describir tres causas mecánicas, que serían las extraluminales, intraluminales y parietales. Las causas
extraluminales, que son las que encontramos en la última sección, la tercera. Pueden ser las adherencias obridas, que son las principales causas, las hernias, que pueden ser tanto crurales, inguinales, femorales, y hay que tener en cuenta cuando se estrangulan, porque es una patología que es quirúrgica en ese momento, cuando hay masas extrínsecas como abscesos, neoplasias, y cuando hablamos de los vólvulos. También podemos hablar de las torsiones o de cualquier efecto que genere una masa extraluminal. Cuando hablamos de la causa parietal, que es la segunda, podemos hablar de congénitas, que son atresias, estenosis o duplicaciones, y atrogénicas, que es una posanastomosis intestinal o el tratamiento con radioterapia. También se describen los tumores y procesos inflamatorios, como lo puede generar la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente la enfermedad de Crohn. Y por último, la obstrucción intraluminal, que se dan por tumores, invaginaciones, fecalitos o fecalomas, el hilio biliar, que se suele dar en las colecistopatías principalmente por una fístula colecistoduodenal que genera finalmente una obstrucción de la válvula iliocecal y genera una obstrucción intestinal, aunque si esta fístula genera una obstrucción en el estómago, también conocido como síndrome de Beauveret, puede generar también una obstrucción en este caso. También por parásitos e incluso los besoares, que pueden ser fitobesoares o tricobesoares. Ya cuando hablamos de causas funcionales, hablamos de un hilio. Eh, el hilio puede dividirse como hilio paralítico adinámico, hilio espástico o dinámico y las causas vasculares. Entonces, cuando hablamos de un hilio adinámico o paralítico, puede ser de muchas causas que generen irritación, como lo puede ser posquirúrgico, una peritonitis, un reflejo como puede ser el síndrome retroperitoneal o un reflejo enteroentérico, un compromiso medular, un compromiso por hipocalemia, hiperuricemia, coma diabético, bloqueantes ganglionares, entre muchas otras causas. Como podemos ver en el cuadro, se clasifica incluso por secciones de la gran cantidad de posibilidades que hay. Y cuando hablamos de un hilo espástico o dinámico, podemos hablar de intoxicaciones principalmente por metales pesados, por cuerpos extraños, porfirias o por causas reflejas, que son los traumatismos abdominales. Y por último, las causas vasculares, que suelen ser por embolismos de los vasos mesentéricos o trombosis de los mismos. La clasificación, podemos tener una obstrucción de alto grado o de bajo grado, ¿cierto? Cuando hablamos de una obstrucción de alto grado, es cuando hay una diferencia de más del 50% del calibre entre asas proximales y asas distales. Se puede encontrar el signo de la miga de pan, que lo voy a dejar para que lo consulten ustedes. Y también se describe cuando es un asa que mide más de 36 milímetros. Y la obstrucción de bajo grado, que es cuando hay una detención parcial del contenido intestinal. La fisiopatología, como en la mayoría de causas de consultas en cirugía general, suele haber una obstrucción. Después de esa obstrucción hay una distensión y trastornos en la pared. Se genera una eh, obstrucción vascular, venosa, arterial e incluso linfática. Esto puede generar un aumento de la presión intestinal, aumento de las presiones venosas. Esto genera un edema intestinal que va a generar una disminución del peristaltismo. Luego se vence la presión arterial, que genera isquemia. Y por último, el drenaje linfático disminuye, se genera la translocación de las bacterias, perforación del asa, puede generarse una peritonitis y pues posterior a una peritonitis, una sepsis e incluso la muerte, por lo que es muy importante dar el adecuado manejo y reconocerla de manera temprana antes de que lleguemos a esas últimas fases que les conté. En la fisiopatología, es muy común que en la obstrucción intestinal haya desequilibrio electrolítico, incluso de los líquidos, pacientes que llegan muy deshidratados, por lo que de acuerdo a donde esté la obstrucción puede generarse una alteración ácido-base y una alteración electrolítica. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlo? Bien, entonces, como pueden ver, hay localizaciones desde proximales hasta muy distales, como la pueden ver ahí, por lo que es importante conocer cómo funciona esto. Entonces, cuando hay obstrucciones proximales, generalmente se generan pérdidas de electrolitos como sodio, cloro, hidrógeno y potasio, lo que va a causar pues las respectivas deficiencias de estas, e incluso se va a generar la alcalosis metabólica, que es muy común. Ya cuando son obstrucciones más distales,
son más pérdidas de líquidos que de electrolitos. Entonces esta deshidratación se traduce más que todo en una hiperazoemia, oliguria e incluso hemoconcentración que se puede hallar de manera frecuente en los paraclínicos, por lo que es muy importante conocer pues cómo funciona eso. Entonces, como podemos ver, les señalo acá la alcalosis metabólica, alcalosis, acidosis, acidosis y ya acidosis en las fases finales. La acidosis se suele producir principalmente por ya daño tisular, por lo que es la deshidratación, y todo eso puede traducirse también en el diamante de la muerte, por lo que es muy importante prevenirlo. Continuando ya con el caso, como y se hizo el diagnóstico con la TAC, entonces era una obstrucción intestinal secundaria, un vólvulo del ciego. Ese paciente tenía el signo del remolino, que era casi que indicativo de una isquemia intestinal, por lo que se decidió llevarlo a cirugía. Se le hizo una laparotomía exploratoria, en donde finalmente se encontró que no había viabilidad intestinal del momento y se decidió realizar una hemicolectomía derecha más una anastomosis iliotransversa terminal. Y se deja al paciente por observación para ver cómo eh, va progresando la mejoría clínica del paciente. ¿En qué se basa el diagnóstico de la obstrucción intestinal? Como les manifesté al principio de la presentación, todo se basa en una adecuada anamnesis, examen físico, laboratorios e imágenes. No es ni un diagnóstico solamente clínico, ya que los signos muchas veces pueden ser inespecíficos. La anamnesis nos puede orientar de una manera muy adecuada y nos puede aproximar al diagnóstico, pero lo que nos termina confirmando son los laboratorios y las imágenes. Entonces, en la anamnesis siempre debemos preguntar antecedentes, tanto quirúrgicos como patológicos, familiares, hacer un adecuado interrogatorio, ver si el dolor es un dolor abdominal tipo cólico, que es lo más frecuente. El dolor es el síntoma, perdón, el síntoma cardinal de la obstrucción intestinal. Náuseas y vómito o emesis, distensión abdominal, el paro de flatos y la diarrea, que incluso puede ser posterior al paro de las heces. Eh, como les mencioné, el dolor suele ser un dolor tipo cólico. Esto es transmitido por los nervios viscerales del abdomen, que generalmente transmiten un dolor más sordo, difuso, difícil de localizar. Y hay que tener muy en cuenta la ubicación y la temporalidad del paciente, cuántos días lleva y hacer, como les dije, un adecuado interrogatorio. Al examen físico, debemos saber si es un dolor difuso, la palpación abdominal, o si es un dolor localizado que ya nos podría orientar más a una peritonitis o que el paciente presente signos de irritación peritoneal. Si el paciente está taquicárdico, hipotenso, puede ser ya por signos de deshidratación o incluso un paciente que ya se está chocando. Esto nos debería orientar a que el paciente está inestable hemodinámicamente, perforado o incluso con una isquemia. Todo esto son indicaciones quirúrgicas que lo veremos más adelante. El timpanismo. Muchas veces también es muy importante saber en la auscultación de mi paciente si tiene una hiperperistalsis o una hipoperistalsis, ya que pueden estar presentes las dos. De hecho, en las obstrucciones funcionales o en los cilios suele haber un peristaltismo abolido, y en las obstrucciones mecánicas antes suele haber una lucha peristáltica del intestino. Signos de complicación: fiebre o una defensa abdominal, que ya nos pueden hablar más de una translocación bacteriana y signos de infección. Debemos ver si el paciente tiene masas o cicatrices que nos orienten de pronto a procesos neoplásicos, o que el paciente haya sido llevado a cirugías abdominales que atraviesen el peritoneo. Y eso es muy importante, ya que si es una cirugía que no atraviesa el peritoneo, no, esto no genera adherencias. Si ya lo atravesó, como cualquier antecedente de cirugía abdominopélvica, se pueden generar las brías o adherencias intestinales, que es la principal causa. Y por último, siempre se debería hacer un tacto rectal, ya que nos puede ayudar en la orientación, para saber si hay impactación fecal, si hay cuerpos extraños, si encontramos rectorragia o incluso sangrados que nos puedan orientar. En los laboratorios, entonces, siempre se le debería pedir idealmente un paciente un ionograma, un hemograma, una PCR y una función renal. Los textos describen que se le debería hacer un panel metabólico completo. La PCR y los leucocitos, las guías de Boloña, lo describen como unos leucocitos más de 10.000 y una PCR más de 75 miligramos de decilitro, como hallazgos específicos y que hay fallas del tratamiento médico. Podemos encontrar hemoconcentración porque generalmente los pacientes pueden estar deshidratados, y el paciente incluso puede llegar a disfunción multiorgánica y tener lesiones renales agudas. Ya el diagnóstico imagenológico.
Radiografía o TAC, todo depende del lugar en el que estemos. La radiografía tiene una sensibilidad muy baja, pero una especificidad alta del 86%. La guía Boloña, por ejemplo, describe que tiene una sensibilidad incluso del 70%. Es una imagen más asequible y más costo, menos costosa. Los hallazgos que podemos encontrar suelen ser cuando las asas están mayores de 3 centímetros. Se pueden encontrar niveles hidroaéreos múltiples que tendrían que ser más de 2,5 centímetros. Se puede encontrar el signo del rosario, de las perlas negras, también llamado el signo del collar de perlas, que ahorita vamos a ver unos. El signo del grano de café, que es como muy patognomónico del vólvulo del sigmoides. Y signos de complicaciones como puede ser el neumoperitoneo. Y aquí quiero hacer un énfasis ya que uno de los mayores errores solicitando imágenes es que para diagnosticar un neumoperitoneo se debe pedir una radiografía de abdomen y no es así, se debe pedir una radiografía de tórax de pie, em, ya que pues ahí es donde vamos a ver una correcta visualización del diafragma y cómo está orientado el aire y debe ser de pie ya que el aire por gravedad va a tender a fluir hacia arriba. Ya ahora la tomografía. La tomografía tiene una muy buena sensibilidad y especificidad que se acerca desde el 95 hasta el 99%. Es capaz de determinar el punto específico donde está la obstrucción, la causa, puede dar diferenciales y puede hablar de complicaciones asociadas. Algunos textos incluso dicen que puede predecir cuándo es que puede complicarse, pero otros dicen que no. También puede hablar de mal pronóstico y de signos de sufrimiento de asa, es cuando hay un engrosamiento de la pared más de 3 milímetros en el intestino delgado o más de 5 o a 6 milímetros en el intestino grueso, que haya una captación disminuida del contraste, es el signo de la diana que también se los dejo para que lo consulten, neumatosis, que es aire en el intestino delgado, líquido libre, que es muy específico, la congestión venosa, que es el signo del peine, y la obstrucción completa o en asa cerrada, que es cuando hay una obstrucción tanto proximal como distal. Aquí podemos ver pues un estudio que se realizó en PubMed que habla pues sobre el rol de la tomografía en la obstrucción intestinal. Se los dejo para que lo puedan ver. Entonces pues nos habla que en la obstrucción temprana, leve o incompleta del intestino delgado hay que tener cuidado a la hora del uso de la tomografía. Del POCUS o del ultrasonido. Hoy en día es muy, muy difícil y no hay mucha evidencia sobre el ultrasonido para el manejo de obstrucción intestinal, ya que pues el ultrasonido eh, tiene una baja, pues no conduce bien o el aire no conduce bien hacia el ultrasonido, por lo que es muy difícil hacer el diagnóstico. Ahí se han hecho múltiples metaanálisis, estudios para ver cuál es el rol realmente del POCUS, pero no sabemos en este momento y no podemos definir si es una buena ayuda diagnóstica. Algunos textos definen que si hay neumoperitoneo podría servir y otros textos dicen que no. Podría ser una alternativa en el futuro, pero por el momento la imagen de elección debería ser la radiografía o la tomografía idealmente. Siempre debemos tener en cuenta a la hora de la llegada del paciente si está presentando signos de alarma. Cualquier paciente que esté inestable hemodinámicamente, con signo de sufrimiento de asa que se los manifesté hace un momento, signos de abdomen agudo, de irritación peritoneal, dolor sostenido e incontrolable que no mejora incluso con analgesia, hematemesis o rectorragia o una hernia estrangulada o encarcelada, que es una de las causas también frecuentes después de las adherencias intestinales. Estos pacientes deben ser llevados a manejo quirúrgico. El fallo con el manejo médico es muy alto, se pueden perforar y se pueden complicar muy fácil, por lo que es muy importante que cualquiera de estas 6 condiciones se debe llevar inmediatamente para cirugía para ver cuál es el procedimiento quirúrgico que se va a realizar. Ahora vamos a practicar un poco los signos que les mencionaba ahora. Aquí tenemos radiografías. Podemos observar acá esta apilación acá, que este sería el signo del rosario, de perlas negras o el signo del collar de perlas. Aquí también lo podemos observar junto a unos niveles hidroaéreos que los podemos observar acá incluso. Hasta la región sacra, que es a nivel de C3, se encuentra el recto. Aquí podemos encontrar aire, incluso neumatosis intestinal en esta tomografía, asas dilatadas también. Listo. Muy importante tener todo esto en cuenta.
Aquí también, más neumatosis intestinal y dilatación de las asas. Aquí encontramos niveles hidroaéreos pequeños, que los podemos encontrar acá. Como su nombre lo dice, un nivel hidroaéreo es que hay una presencia de líquido y aire que nos puede hacer esta gran diferenciación. El principal nivel hidroaéreo benigno es la burbuja gástrica, entonces es muy similar a este hallazgo. ¿Listo? Aquí es muy bacano este signo de acá, ya que podemos encontrar que viene el trayecto normal del intestino y en este momento se genera como esta obstrucción, esta estenosis en este punto, y aquí se encuentra una gran dilatación, como lo podemos ver. Esto siempre, como les dije, hay que preguntar si el paciente tiene un antecedente quirúrgico para observar cuál es la verdadera causa de la obstrucción. Y aquí podemos ver en el esquema que esta sería una adherencia peritoneal, una adherencia intestinal, perdón, que está generando la obstrucción. Y ahora continuemos con el caso clínico. Entonces, esta paciente en el posoperatorio de la micolectomía derecha, de la anastomosis iliotransversa terminal, a los 2 días se empieza a presentar de nuevo distensión abdominal, que sigue en aumento, paro de platos, sin tránsito intestinal, sin tolerancia a la vía oral. Se encuentra una PCR marcadamente elevada, sin otros hallazgos, y se solicita una nueva TAC para evaluar complicaciones del posoperatorio. Incluso antes del ataque, quiero que también se lleven esto. Cuando un paciente tenga una obstrucción intestinal y se lleva a cirugía y el paciente no presenta mejoría después de la cirugía, lo primero que se debe sospechar es que hubo una fuga de la anastomosis. Lo primero. Aquí podemos encontrar entonces la tomografía, en donde evidentemente encontramos que las asas siguen completamente dilatadas. Entonces, esta paciente debe llevarse de nuevo pues, a la intervención quirúrgica para dilucidar y corregir la causa de esto. Entonces, ahora llegamos a esta parte. Este es un algoritmo muy bueno. También me gustaría mencionarles para que vayan y consulten el algoritmo de la guía de Boloña. Entonces, nos habla que deberíamos hacer una historia clínica y un examen físico junto a laboratorios de una manera completa si sospechamos una obstrucción intestinal. Entonces, si encontramos en la radiografía de abdomen signos que sean definitorios de obstrucción intestinal o signos no definitorios de obstrucción intestinal, debemos ver si el paciente tiene complicaciones, como lo pueden ser, ya habíamos dicho ahorita, la isquemia, la perforación, entre otros. Entonces, si el paciente tiene cualquier complicación, se lleva a cirugía. Si no tiene complicación, se lleva una tomografía en donde ya se encuentran los hallazgos y de acuerdo a eso decidimos si se da un manejo conservador o la cirugía. Si no hay hallazgos de obstrucción intestinal y finalmente está normal, se le da un manejo clínico y se le puede dar de alta. Pero si seguimos con una alta sospecha clínica, lo mejor es realizar una tomografía, equivocarnos a favor del paciente y ya definir si el paciente sí tiene la obstrucción, si tiene complicaciones, llevarlo a cirugía y si no, dar un manejo conservador del cual vamos a hablar en este momento. ¿Qué es el manejo conservador? Es un manejo, como su nombre lo dice, es médico, es un manejo no quirúrgico. Eh, Hay un autor que en este momento olvido el nombre, se los voy a recordar en este momento. Bueno. Hay un autor que describió hace tiempo en un estudio que más o menos el 70 a 90% de las obstrucciones intestinales mejoran con manejo médico. Antes se llevaban casi todas las obstrucciones intestinales a manejo quirúrgico y este autor encontró que el manejo conservador disminuye de una manera alta y tiene una gran eficacia en la morbimortalidad de los pacientes. ¿En qué consiste el manejo conservador? Es hacer una descompresión con una sonda nasogástrica. Siempre hay que cuantificarlo de una manera minuciosa. Con esta sonda, la intención es quitar todas estas secreciones, tanto gástricas, biliopancreáticas e intestinales. Se restringe la vía oral, se hace la reposición de líquidos y electrolitos. Todo esto lo mencionan las guías. Todos estos corregimientos deben hacerse de acuerdo a las deficiencias que tengan los pacientes. Se debe hacer el ionograma y la evaluación clínica diaria para ver cómo van los corregimientos y las reposiciones de pérdidas y dar analgesia a necesidad. Si hubo resolución de la obstrucción intestinal,
pues el paciente puede ya irse para su casa y se puede empezar a iniciar una dieta líquida y clara, como lo describen los textos. Y si no hubo una obstrucción, si no hubo una resolución de la obstrucción intestinal, que ya lo vamos a manifestar, se debe hacer el manejo quirúrgico. Idealmente, el manejo conservador se debería hacer en menos de 6 horas de la llegada a urgencias, ya que eso reduce la mortalidad casi en un 15% y va a disminuir el requerimiento quirúrgico, que como siempre, la mejor cirugía es la que se evita. Entonces acá tenemos ya lo que sería la radiografía sería con medio hidrosoluble. Hay descritos dos medios hidrosolubles principalmente, que son el Gastrofin y el Gastroview. El Gastrofin, pues describen que ese es el medio de contraste que se debe mezclar junto a agua y pasar todo esto por la sonda nasogástrica y después clamparla y hacer una radiografía a las 6, 12 y 24 horas. ¿Cómo sabemos si hubo resolución de la obstrucción intestinal? Si encontramos contraste en el intestino grueso o en el colon. Si después de 24 horas no llega el contraste al colon, es muy poco probable que vaya a responder al manejo médico. Y ahí es cuando debemos decidir hacer el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico lo debemos hacer si hay signos de alarma clínica, signos de complicación o obstrucción completa en la imagen, si hay ausencia del medio de contraste en el colon máximo 48 horas, si hay persistencia de la obstrucción en más de 72 horas del manejo conservador, también debemos llevarlo a cirugía. Y por último, las últimas dos causas que sería un drenaje de la sonda nasogástrica mayor a 500 cc en el tercer día o que sean causas primarias como vólvulos, hernias o masas. Que como les dije, el tratamiento de la obstrucción maligna puede ser curativo o paliativo. Si es laparoscópica o abierta, eh, esto es depende. ¿Depende de qué? Obviamente de la experticia del cirujano, de si es una adherencia en caso de que sean bridas, una adherencia única, de que sea un único segmento afectado, si el paciente ya ha sido llevado más de 2 laparotomías en su vida, por lo que pues es muy importante tener esto en cuenta. Hoy en día se habla mucho de la cirugía robótica y de la inteligencia artificial, em, y es de las cosas que estamos estudiando en este momento para dar manejo a las obstrucciones intestinales. La idea es que en un futuro se puedan realizar cirugías robóticas o incluso cirugías mínimamente invasivas. Hay pocos estudios al respecto en este momento y la evidencia es escasa, pero con los años se va a ir dilucidando cuál es la verdadera evidencia sobre cuál debe ser el manejo óptimo de esta patología. Para finalizar, el uso de la sonda nasogástrica, las guías de Boloña lo describen que debería ser como de 72 a máximo, pues de 3 días a máximo 5 días. Se debería hacer la reposición de potasio en caso de deficiencia, hacer el ionograma y un examen clínico cada 24 horas. Se debe hacer un progresivo inicio de la vía oral con una correcta evolución, como les manifesté cuando el paciente ya tuvo una resolución con el manejo médico, se inicia una dieta líquida y clara, ir viendo cómo progresa su tolerancia a la vía oral y así poco a poco se puede dar el alta al paciente. Si hay mejoría de la distensión y si el paciente ya está presentando deposiciones y flatos. Si todas estas condiciones se están dando, es porque el paciente tuvo una mejoría significativa a la obstrucción. Esto sería todo sobre el manejo de la obstrucción intestinal. Les mandamos un agradecimiento a Laura y a Jerónimo por su excelente presentación y esperamos que